Gracias, Señor, porque podemos estar compartiendo tu palabra, porque podemos estar escuchando tu voz en este día, porque tú nos amas, Señor, y porque grande y tan grande es tu amor y tu misericordia que hoy nuevamente te nos estás presentando. Padre, habla a través de mí, Señor, tráenos entendimiento, necesitamos escucharte, necesitamos obedecer y entender lo que tú nos estás diciendo. Abre los cielos, abre la internet para que esta palabra hoy sembrada caiga sobre buena tierra y esté dando buen fruto, Señor. Necesitamos volver a ti por toda la eternidad. A ti te pido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Palabra de parte de Dios en este día vamos a estar compartiendo y el Señor, mira, toda la noche soñando y toda la noche con este versículo decía San Juan, capítulo 3, versículo 16, tan conocido y quizás tan poco lo tenemos en cuenta, dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a hablar del amor de Dios, el amor de Dios, un Dios que profundamente nos ama. Él ama a este mundo, todo lo que Él ha creado, Él lo ama. ¿Y cómo no nos va a amar a nosotros si nos hizo un poco menores que a los ángeles? Si nos dio esta capacidad de elegir, este libre albedrío. Y hoy el Señor nos está llamando a reflexión, nos está llamando a poner nuestra mirada en Él, a entender de que en verdad Él nos ama. Dice su palabra en Génesis cuando comienza todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que tenemos que tener siempre a mano. Este manual de instrucciones para nuestras vidas, que cuando no entendemos vamos a la palabra y allí el Señor se nos revela lo que quizás estamos haciendo mal, lo que no estamos entendiendo, lo que Dios se agrada en algún versículo, en alguna historia, en algún pasaje. Todo lo que le pueda acontecer al ser humano está en su palabra. Pasarán los cielos, pasará la tierra, mas su palabra no pasará. Entonces, ¿cómo nosotros no entender de que tenemos que ir a la Biblia para tener una vida plena? Dios, uno, Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su palabra, la oración, una vida vivida en santidad. Esto es requerido para sus hijos sobre la faz de la tierra, para que en aquel día nosotros podamos ir junto con Él. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Bueno, estoy leyendo del Génesis, ¿sí? Habla de cuando ya hizo la mañana y cómo hizo la tierra, hizo los animales y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, versículo 26, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos,
Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor, mostrando su amor para con el hombre. El Señor dándole dominio y autoridad y gobierno sobre todas las cosas creadas aquí en la tierra. Ese es el Dios creador, ese es el único y verdadero Dios. ¿Hay otros dioses? Pero claro que sí, por supuesto que sí. Dioses creados por el mismísimo hombre, esas imágenes hechas por el hombre, donde se postran y se ponen a adorarla, esos demonios que están engañando al hombre. Ellos conocen bien lo que es el reino de los cielos y por eso engañan al hombre, porque ellos no quieren que el hombre alcance la eternidad junto con el Señor. Pero el amor de Dios es más grande. El hombre cayó en pecado, el hombre murió en el pecado, Adán y Eva. Y sin embargo, a pesar de semejante desobediencia, el Señor los tuvo que castigar y sí, tuvieron que tener una consecuencia y sí, pero Dios los perdonó. Y aún así, cuando fueron echados del Edén, ellos de ese huerto, ellos se les dio ropa y Dios los acompañó. Y allí estaba Dios también escuchando y mirando por lo que ellos iban haciendo. Hasta que un día, el día y el momento perfecto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice San Juan 3:16. De tal manera Dios nos ama que a su Hijo unigénito lo envió en forma de hombre, a sufrir, a padecer, de la misma manera que todos los hombres nacemos en el vientre de una mujer. No, María no era perfecta. María era una mujer escogida por el Señor. El único nacido sin pecado es Jesús. El resto de toda la humanidad somos pecadores. Nacemos pecadores. Ninguno llegamos al estado de poder decir que podemos ser una deidad o un Dios. Entonces, ¿por qué adorar y alabar y postrarse delante de gente que ya ni siquiera está sobre la faz de la tierra? Habiendo un Dios todopoderoso que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y sabemos que había un Dios, alguien en aquel día de la creación, porque dice Génesis capítulo 1 versículo 26, en los días primeros donde Dios estaba haciendo la creación, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, ahí está escrito en plural, el Señor no estaba solo, ya estaba su Hijo, que se hizo hombre, que se hizo carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hoy el Señor te está dando la posibilidad, hoy Dios está abriendo los cielos para que vengas a Él, para que le digas, Señor, soy pecador, para que te reconozcas de todos tus pecados. ¿Parece duro? No, hermano, palabra dura será en aquel día, cuando te toque partir de esta tierra, o quizás quedarte porque vino Jesús a buscar a los suyos y te toca quedarte porque no has entendido y no has aceptado la redención de Dios y le has dado la espalda. Hoy el Señor te está hablando, te está llamando a arrepentimiento,
para tener vida y en abundancia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que no te pierdas eternamente en el infierno. De eso estamos hablando. Un lugar donde de allí no se sale, no existe tal purgatorio, no existe tal paso intermedio. Cuando nos vamos de este cuerpo, nos vamos para la eternidad y luego el juicio. Aleluya, Señor. Que puedas entender que solo a través de Jesús vamos a tener esta eternidad y esta salvación. Un Dios bueno, grande en amor y misericordia, porque de tal manera tanto te ama el Señor, que está escuchando tu gemir, que está escuchando tu clamor, que estás viendo cómo te están engañando, yéndote atrás de placeres que solo duran momentitos, porque luego de eso la tristeza y la amargura te está embargando y no sabes más qué hacer y cómo salir de esta situación. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Crees que hay un Dios? ¿Crees que hay un Dios vivo? ¿Sabés que vino Jesús a la tierra? Créele a Él entonces. No escuches más las mentiras de este mundo. No te das cuenta la vida que estás llevando. A mí me costó 48 años. 48 años estuve viviendo, haciendo lo que se me ocurría, hasta que un día el Señor mismo se me presentó y me dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir así? Tristezas, amarguras, llantos, dolores. Y sin embargo, para el mundo yo era exitosa. Y sin embargo, ese éxito, esos bienes materiales, para nada me servían, porque no estaba Dios. Hoy el Señor se nos está presentando y nos está diciendo: estás en el mundo, vivís en el mundo, mas no sos del mundo. Pero necesitas dar el paso de fe, de aceptar a Jesús en tu corazón y comenzar a vivir una vida en santidad que es requerida, que el Señor hoy te está llamando a vida y en abundancia sobre la faz de la tierra. Pero yo, ¿cómo voy a hacer? Mirá lo que hice, mirá lo que estoy haciendo. Pero entregale al Señor. Él está requiriendo que le entregues toda esta mochila, toda esta carga al Señor, al Dios único y al Creador. Otro no hay, los demás es mentira. Aleluya, Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 24. Y entonces, el problema no es la plata, el problema no son las riquezas, el problema es a quién pusiste en tu corazón primero y por delante. Al obtener bienes materiales, al obtener una posición social, al tener una fama aún a través del trabajo que estás haciendo. Aún aquí hoy el Señor se está hablando con los que están dentro de la iglesia, con los que están en los caminos del Señor, que quizás están mirando por algún título, por alguna situación, por algún trabajito. Yo tengo el carné de ministro y tengo este cargo. ¿Y quién está en tu corazón? ¿El trabajo que estás haciendo para Dios primer lugar o Dios y Jesús? Y si hoy viene el Señor y te dice: entregame ese cargo. Hoy el Señor está hablando muy de cerca, aún a los que están dentro de la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo y no quiere que nadie se pierda de camino con otros asuntos, otras cuestiones de este mundo. Que sea Él nuestra mira en primer lugar. Y el dinero, cuánto que habló Jesús.
del dinero. Habló del amor de Dios por sobre todas las cosas y luego habló del dinero. El problema no es cuánto tenés, cuántos bienes materiales tenés, sino el problema es cómo lo estás administrando. Si en verdad lo estás administrando para Dios o si en verdad lo estás poniendo por delante y en primer lugar. Y allí estaba aquel joven rico preguntándole: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero tanto que él cumplía con la ley, tanto que él hacía: todo esto lo hago, Señor, le dijo, y le contestó: todo esto lo hago. Pues vende todo lo que tiene y sígueme, le dijo Jesús. Y no pudo, no calificó. Prefirió quedarse con lo que tenía. Quizás tienes una pequeña casita, quizás ni siquiera tienes esta casa, pero quizás tu corazón está más puesto en ese trabajito que sabes que es el que te da el sustento, y no en la mira y en las cosas de Dios, porque hoy el trabajo está y mañana no está. No interesa el dinero que estés ganando con ese trabajo, pero tienes que saber que el sustento sí o sí viene de parte de Dios. Podés tener un trabajo aún hasta muy importante, pero quizás te venga una situación en donde todo lo que estás ganando te lo está llevando esa circunstancia. Podés estar trabajando lo más bien, pero quizás por alguna situación, alguna circunstancia, no te paguen el sueldo a fin de mes. Pon tu mirada en el Señor. Él es el que nos sustenta. El amor al Señor. Porque de tal manera Él te ama que nada dejará ni nada permitirá que te falte. ¿A quién estás poniendo en primer lugar? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. San Mateo capítulo 6 versículo 24. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que está hablando tu corazón? San Mateo capítulo 6 versículo 21. Hoy el Señor nos está hablando, nos está invitando, nos está mostrando qué bueno que es Él, qué grande que es Él, que más allá de toda situación que estemos pasando aquí sobre la faz de la tierra, Él tiene y debe estar por sobre toda cosa, porque de tal manera es grande su amor. Él nos ama a todos por igual. Él no hace acepción ni distinción de personas. A ti te ama. Ay, ayer leía en uno de los Facebook que decía: porque Dios no quiere a los gays. Y me dolió profundamente en el corazón un cartelito que decía eso. Y tuve que escribirle. Me tomé el atrevimiento de escribirle: Dios te ama. Dios te ama profundamente. Dios ama a todos los homosexuales profundamente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo ama a Dios. ¿Cómo no va a amar a todas sus criaturas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que aún al homosexual Dios ama. Aquel pecador también Dios lo ama. A ti te estoy hablando. Presta atención. Jesús te ama. No importa la circunstancia en la que estés metido, no importa lo que hayas hecho, Jesús te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y a ti también te ama, porque estás en este mundo, porque sos su criatura. Pero aborrece al pecado. No se agrada de aquello que estás haciendo. Es por eso que el Señor hoy te está llamando y te está diciendo: hay una solución. Cristo es la solución. Decirle basta al pecado. Ven a los pies del Señor. Pídele perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor te ama, Dios te ama, Jesús te ama. Entiende esto.
Ven a sus pies, entrégale ese pecado y comienza a caminar con él y decir: basta, estoy cansado. Determinate a seguir a Cristo. Y no importa la circunstancia que tengas que pasar, no interesa lo que tengas que pasar, pero cuando vas a una iglesia, allí los hermanos te estarán ayudando a levantarte. Pero si Cristo no está y la determinación de seguir a Cristo no está en tu vida, no está en tu corazón, nada vas a poder hacer. Solo no se puede. Con Cristo en nuestro corazón lo podemos. Y todo lo está perdonando. No hay pecado más rojo que no pueda estar perdonando el Señor. Porque Él mismo, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, cargó y llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. ¿Cómo no va a estar llevando al tuyo? No le creas al enemigo cuando te dice que no tenés más remedio ni salvación. No le creas al enemigo cuando te dice que vos no podés cambiar. Testimonios impresionantes de siervos del Señor que han abandonado el travestismo, la homosexualidad, la hechicería, todos aquellos que no entran en el reino de los cielos, porque así escrito está. Pero si te arrepientes aquí sobre la faz de la tierra, el Señor, el verdadero, el Creador, porque de tal manera amó Dios al mundo, hoy te está diciendo: te estás arrepintiendo, estás poniendo a Jesús en tu corazón, hay vida en abundancia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuántas veces escuchamos que dicen: ¿y dónde vas a ir? Yo voy a ir al cielo. ¿Te anotaste en el libro de la vida? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Abandonaste el pecado? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué mensaje pesado. Pesado será en aquel día cuando por toda la eternidad no puedas entrar al reino de los cielos, porque aquí sobre la faz de la tierra no entendiste de cuán grande es el amor de Dios que te estaba esperando para que te arrepientas, para darte vida plena y en abundancia, para entregarle ese pecado que no te deja vivir tranquilo. Pero yo estoy bien. Esta palabra hoy no va a caer en vano. En algún momento de tu vida el Señor se te presenta y te invita a abandonar el camino del mundo y a seguirlo a Él. Vale la pena por toda una eternidad. No interesa los bienes que tengas. Hay pastores que tienen fortunas, multiarchimillonarios. Yo el otro día estaba en el supermercado y fui a comprar un vinagre y decía: esta fábrica es de Dios, porque el administrador dueño de este vinagre Menollo es un siervo del Señor. Dios es el dueño del oro y la plata, nosotros la administramos. ¿Por qué no administrar en lo mucho? El problema es a quién ponemos por delante, el problema es a qué Señor estamos sirviendo. Si al Dios verdadero o al Dios de la plata. No importa cuánto tengas, podés tener nada y estar sirviendo a las cosas de este mundo. Que el Señor te dé entendimiento. El Dios de amor hoy te está hablando, hoy se te está presentando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que puedas entender que cuando recibís a Cristo en tu corazón, lo que tiene que estar es el amor de Jesús, el amor de Dios en tu vida. Damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Padre, porque tú nos amas de tal manera que hoy nuevamente nos estás llamando a arrepentimiento, a caminar contigo en este mundo, Señor. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, por las veces que te hemos fallado, Señor, por las veces que hemos mirado a este mundo, porque las veces que hemos abrazado el pecado, cuando hemos sido tentados, Padre,
Ten misericordia de nosotros y perdona, Señor, el pecado de los que hoy, Padre, estamos levantando nuestras manos, pidiéndote perdón, Señor. Mira, Padre, por el pecado de esta tierra. Ten misericordia y perdona, Señor. Perdona a este barrio, Padre. Perdona a aquellos jóvenes que han quedado atados, esclavizados a los vicios de las drogas, de homosexualismo, de pornografía. Perdónalos, Señor, toma sus vidas en tus manos, Padre, para que ellos puedan reconocerse y caminar junto a ti. Oh, bendito mi Jesús, santo de poder, haz tu obra, Señor, en aquellos jóvenes, Señor, que nunca te han conocido. Tráelos a tus pies, Padre, para que tengan vida y en abundancia, para que sean testigos fieles de tu amor, Señor. Dios verdadero, Dios creador, el único Dios. A ti estamos clamando, al Dios de Moisés, al Dios de Isaac, al Dios de Elías. A ti hoy estamos clamando. Abre los cielos, Señor, y que tu lluvia de gracia y de bendiciones sea derramada sobre este pueblo. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, Señor.